Ok, damos inicio al proceso de monografía 2019-2020. Como se los indica ahí, es precisamente así, 2019-2020, porque el proceso como tal tiene una duración de un año. Comenzaríamos prácticamente mediados de agosto, finales de agosto, y terminarían los estudiantes el proceso de monografía como tal en mayo del 2020. Por eso la gran mayoría de informes o datos que ustedes tengan van a tener esa información 2019-2020, solo para que lo tengan como un dato ahí a considerar. El proceso como tal de monografía se basa principalmente en el modelo de programa de bachillerato internacional, que está principalmente basado en el perfil de la comunidad como tal, cuyos centros son los estudiantes como tal. Después se circunscribe dentro de lo que son los enfoques de enseñanza y de aprendizaje, que más adelante los vamos a repasar, principalmente qué función tienen dentro del proceso monografía. Después los tres puntos centrales del núcleo que tiene el IB, que son teoría del conocimiento, teoría que lo da Juan María y doña Janet en el colegio, monografía, que sería la parte de nosotros con coordinación de monografía y el proceso que hagan los estudiantes de monografía con sus respectivos profesores supervisores, que más adelante vamos a hablar de esas partes. Y lo que es CAS, lo que ustedes conocen como CAS, que es creatividad, actividad y servicio. Y todo esto va enfocado a diferentes áreas, que es adquisición de lenguajes, estudio de lengua y literatura, individuo, sociedad, matemáticas, artes y ciencias, de las cuales más adelante vamos a ver, por ejemplo, el caso de individuos y sociedad, tenemos asignaturas como el caso de historia y también el caso de TIS. En el caso de estudios de lengua y literatura, tenemos literatura, adquisición de lenguas inglés, ciencias, biología, y matemáticas tenemos las áreas de matemáticas. Y todo eso circunscribe dentro de lo que es el programa de bachillerato internacional y lo que es mentalidad internacional como tal. Ahora bien, lo que son las generalidades de monografía como tal, estos son datos muy generales, tal vez ahora ustedes tendrán muchas dudas sobre él, pero los estudiantes ya dominan muchos de estos datos, entonces es bueno consultarles a ellos y tal vez en algún momento les queda alguna duda al respecto sobre él. Vemos, por ejemplo, lo que es la parte de formato del trabajo. Sí, sí, Jackson, le Okay. escucho bien. Félix, le escucho bien. Alex. Perfecto. En formato del trabajo, tenemos que el trabajo de investigación es de nivel de grado universitario y se utiliza mediante el uso de argumento razonado. El argumento razonado es una estructura que utilizamos para desarrollar todo lo que es la parte de explicación y análisis de la información respectiva. En este caso, ellos utilizan una argumentación que se basa en una afirmación, también utilizan acompañada de esa afirmación, utilizan lo que es el sustento teórico, que ahorita vamos a ver el peso que tiene esto, porque sí tenemos que ver ciertos detallitos, hacen un análisis y una conclusión parcial. Eso es para que lo tengan en cuenta, por aquello que sus hijos les digan algo sobre argumento razonado. La extensión la dividimos en dos partes. El cuerpo de la monografía como tal son 4.000 palabras en total, solamente 4.000 palabras. La única excepción que tenemos a la regla es el caso de matemáticas, que es la única dentro de las asignaturas que nosotros se da la opción de monografía, es la única que no tiene límite de palabras, principalmente por el desarrollo de los teoremas, el desarrollo de los problemas, entre otras cosas que ellos desarrollan. Y el resto de monografías, biología, literatura, biología, TIS, todas llevan el límite de 4.000 palabras. Ninguna se puede pasar de ese límite. Puede tener un poco menos, pero siempre que sea equilibrado el trabajo, ¿verdad? En cuanto a la parte de 500 palabras, es un formulario aparte, que es un formulario de reflexión, que más adelante vamos a ver en qué se basa este proceso de reflexión que tienen que hacer los estudiantes. Las áreas, como ya más o menos ustedes lo han escuchado, el estudiante puede escoger cualquiera de las asignaturas dadas por el programa dentro de la institución, con excepciones. Vamos a ver este datito de las excepciones, porque en el caso de lo que es la parte de cada una de las asignaturas,
tenemos X cantidad de docentes que pueden supervisar el proceso de monografía. Por ejemplo, solo para dar un dato, en el caso de historia son 13 profesores, por lo tanto, cada uno puede supervisar entre 5 y 6 monografías, por lo tanto, podríamos tener entre 15 y 18 monografías en el caso de historia, pero en el caso de TIS, solamente la compañera Yadeli supervisa monografías, por lo tanto, ella solo puede tener 5 monografías. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos un proceso de prematrícula y matrícula que más adelante voy a explicarles. Los estudiantes pueden escoger cualquiera, nada más que se les hace esa observación de que hay asignaturas que tienen excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, todas tienen excepciones de cupo en ese sentido, pero especialmente matemáticas, que el estudiante tiene que tener ciertas habilidades, obviamente, en el desarrollo matemático como tal, y en el caso de inglés también se tiene excepciones a la regla porque las monografías que se han hecho son buenas, se han hecho monografías bastante buenas de calidad, han tenido A y B, pero el trabajo que conlleva es un trabajo conjunto con las compañeras de literatura. Entonces, si las compañeras de literatura están recargadas de monografías, no podríamos asignar en inglés. Y obviamente el detalle de las habilidades en cuanto al idioma, pero eso es algo que los estudiantes ya dominan bastante bien. En cuanto al tiempo, se desarrolla, como ya lo vimos, desde agosto del 2019 hasta mayo del 2020, sin excepción, salvo casos muy esporádicos, ¿verdad? Ese es el tiempo que los estudiantes tienen para ese desarrollo. Estamos hablando prácticamente un año, un poquito menos de un año, y es un tiempo más que suficiente para el desarrollo del proceso como tal. Y el IB nos ha sugerido que el estudiante debe por lo menos asignar a el trabajo de la monografía 40 horas. Estas 40 horas son fuera del trabajo de reflexión, son fuera del trabajo del aula, que tenemos 1 hora por semana para trabajar en monografía, en el curso monografía como tal, y fuera del trabajo del aula como tal. Entonces, todas estas 40 horas son horas que debería el estudiante asignar dentro de su horario de trabajo normal en casa para poder desarrollarlo. Y el trabajo supervisado por lo general va de 3 a 5 horas por el trabajo guiado que realice junto con su profesor supervisor, ¿verdad? Obviamente esto se puede extender un poco más dependiendo de las consultas, sugerencias que se hagan a través del tiempo, que esto no va dentro de los 3-5 horas, sino que es un tiempo que queda fuera de. Pero en cualquier momento los estudiantes, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico, mensaje de WhatsApp o cualquier otra aplicación que ellos quieran, pueden hacer las consultas del caso. Una consulta, Jackson. ¿Sí? ¿Esa cantidad de horas es por tiempo, por mes, ¿cómo fue? Total, ok. Es el tiempo total, sí. Y el estudiante, obviamente, este es el trabajo que se calcula que podría el estudiante desarrollar. Obviamente, esto en algunos casos será muchísimo más extenso, ¿verdad? Estamos hablando de monografías, tal vez como el caso de historia, que se tiene que leer mucho. Leer un documento te puede llevar un par de horas, entonces ya nos quedaría muy poco tiempo. En el caso de biología, el laboratorio lleva mucho tiempo de parte del estudiante programarlo, realizar los diferentes muestreos, entre otras cosas. Entonces, depende de cada asignatura, así se promedia más o menos este tiempo. Tampoco Jackson. ¿Perdón? Jackson, sí, soy yo. No, tal vez al papá que preguntó, nosotros dentro del horario del colegio también, cuando una vez que inicie el proceso, por mes podemos sacar o una mañana o una tarde y la vamos negociando para que los chiquillos trabajen dentro del colegio, para que puedan consultar con sus profesores y todas las demás cosas, ¿verdad? Eso es una parte en como les apoyamos un poquito a los chiquillos. Sí, eso es, las 40 horas es lo que se sugiere, que el estudiante trabaje fuera de todo lo que normalmente se le asigna al trabajo, ¿verdad? Correcto, Entonces, correcto. en ese tiempo el estudiante debería asignar espacios, ya sea 1 hora semanal, 2 horas semanales o X horas mensuales para que él pueda desarrollar ese trabajo, ¿verdad? Y el trabajo supervisado del profesor son de 3 a 5 horas, pero esto igual, volvemos a lo mismo, no está escrito en piedra y siempre se pasa un poquito el tiempo, pero siempre se trata de hacer lo más equilibrado posible para respetar esas políticas como tal. En cuanto a la extensión, la evaluación, perdón, en cuanto a la evaluación, es externa, la evaluación es completa y absolutamente externa. Nosotros solo damos una valoración de esa monografía y asignamos un
puntaje previo a enviarse, ¿verdad? Con una serie de notas, de descripciones, entre otras cosas, del por qué asignamos esa nota. Y la valoración final llega como una evaluación externa. Igual que los exámenes, ¿verdad? Los exámenes se van, son revisados en el exterior y nos llegarían las notas a posterior, ¿verdad? Y esas notas van en una escala de criterios, que son 5 criterios los que se utilizan. Y en total tendríamos 34 puntos. En algunos casos los estudiantes tal vez busquen información más allá afuera, tal vez en otras páginas o en otros mediante otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, es bueno aclarar que estas monografías son a partir del 2017, que se hizo la nueva guía. Entonces, lo que son los criterios son menos en esta guía nueva y son 34 puntos a diferencia de los 36 anteriores. Además de que con esta nueva guía se puede combinar lo que es la nota de ensayo, teoría del conocimiento y la nota de la monografía, que las dos se califican de A, B, C, D, E, y depende de la calificación que tengan, pueden sumar 3 puntos a la nota final. Por ejemplo, nosotros enviamos una monografía, le damos una calificación de criterios de B, se envía afuera, y afuera nos dan 30 puntos, y esto quiere decir que tiene una A. Y tal vez el ensayo de teoría de conocimiento tiene una A, entonces aparte de los 24 o más puntos que tiene el estudiante, puede tener 3 puntos sumados al final de la nota. Esto tiene una matriz de puntos que más adelante se las vamos a compartir a los estudiantes, pero no nos gusta tomar esto como referencia por una sencilla razón. Los estudiantes pueden tener la idea de que llegándole a una monografía y una ensayo de teoría del conocimiento, pueden tener esos 3 puntos. En realidad, tanto teoría de conocimiento como monografía cuesta mucho tener ese valor de A. Entonces, tenerlo en consideración ahí para que Profe, hay un problema con el audio. Sí. ¿Ahí se escucha? Se escucha como ya cortado, no sé. Bueno, Ahí. cortado no. no es cuando alguien habla. No es tanto cuando hablan, es que tienen que tener todos los micrófonos apagados para que no se escuche este feedback. Y cuando alguno quiera opinar, puede levantar la mano, ahí en el mismo programa hay una manita para levantarla, o llama a Jackson, entonces ya sí pueden activarlo. Sí, me pueden enviar un mensaje y es más fácil. Es que si todos utilizan la misma línea obviamente se va a saturar un poquillo. Y ahí es donde nos puede dar problemas, ¿verdad? Entonces, tratar de mantenerlos todos en silencio, y si tienen alguna duda, nada más abren el micrófono y dicen, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ya se escucha bien, gracias. Ok, perfecto. Como requisito es completa y absolutamente obligatorio. Absolutamente todos los estudiantes del programa de bachillerato internacional del colegio tienen que desarrollar una monografía en el área que así sea asignada o escogida por ellos. Obviamente más adelante vamos a ver estos requisitos como tal, pero todos al final del programa tienen que entregar en mayo del 2020 una monografía. ¿Ok? No sé si ahí tenemos alguna duda, ¿todos estamos bien? Ok, seguimos. Enfoque del aprendizaje e enseñanza, ahí vamos a ir relativamente rápido, no me interesa tanto quedarnos en esta área. Aquí lo más importante es el desarrollo que se da principalmente de las habilidades por parte del BI. El BI lo que busca siempre, en todo caso, no es el desarrollo de contenidos como tal, sino a partir de esos contenidos que desarrollan los estudiantes, aportar una serie de habilidades o buscar el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, autogestión. Ellos desarrollan un proceso de autogestión donde pueden, a partir de lo que ellos saben, gestionar su tiempo. Por ejemplo, cuando decíamos que ellos necesitan por lo menos 40 horas para desarrollar la monografía, ellos tienen que autogestionar esas 40 horas o las horas que ellos crean necesarias. Habilidades sociales, de comunicación, pensamiento y sobre todo investigación. Pensamiento, investigación y comunicación son habilidades muy importantes que los estudiantes desarrollan con respecto al programa y con respecto al enfoque de las aprendizajes. Y en el caso del enfoque de la enseñanza,
tenemos que la enseñanza como tal del programa va enfocada a la indagación, que creo que sin duda el caso de monografía es el punto clave de la parte de indagación, ¿verdad? Que ahí los estudiantes desarrollan todas esas habilidades. Impulsado por conceptos, prácticamente todas las monografías de todas las áreas están desarrolladas a partir de conceptos, ¿verdad? En el caso de historia, los estudiantes ya dominan una fuerte base de conceptos, ¿verdad? Como es el cambio, continuidad, lo que es el impacto. Entonces, todo eso ellos lo pueden desarrollar a partir de la monografía. Enseñanza contextualizada, enseñanza colaborativa, enseñanza diferenciada y sobre todo lo que es la enseñanza guiada por una evaluación. Y esta evaluación más adelante la vamos a analizar para que tengan una idea más clara de lo que es esta evaluación como tal. Requisitos administrativos, esto es muy importante tener en cuenta que necesita el programa, que aporta el programa, pero sobre todo cuáles son los deberes, por decirlo de alguna forma, de cada una de las partes involucradas en el proceso, ¿verdad? Dentro del papel de coordinación, tenemos que, dentro de la coordinación, necesita, o como parte de los requisitos, asegurar que las monografías cumplan con el esquema y la estructura solicitada. En el caso de no cumplir con esto, no se pueden enviar esas monografías. Se tiene que llevar todo un proceso y ese proceso nos tiene que dar al final, en mayo del año 2020, nos tiene que dar un material elaborado de tal forma que cumpla con una estructura. Y esa estructura los estudiantes la ven paso a paso en las clases de monografía. Asegurar que los alumnos elijan una asignatura, ¿verdad? Eso es prácticamente lo inicial. A partir de eso el profesor ya puede trabajar con ellos. Asegurar que cada alumno, ahí perdón por la falta ortográfica, tenga un supervisor debidamente cualificado y que sea del programa. Esto es muy importante. Por una sencilla razón, muchos estudiantes a veces tienen algún familiar o alguna persona que les puede colaborar. Por ejemplo, en el caso de historia, tal vez tienen un familiar que es historiador y les puede ayudar. No hay ningún problema con la ayuda externa en el sentido de aportar material u otras cosas, ¿verdad? Siempre y cuando se respete la probidad académica, que más adelante vamos a ver. Pero solamente el profesor supervisor es el que tiene autoridad sobre el trabajo y el material realizado por el estudiante por una razón principal. Es la persona que está calificada, que está previamente asesorada y que está previamente capacitada para tal efecto y es el que conoce la estructura propia de cada monografía. Entonces, es la persona que sabe cuál es la estructura que debe llevar cada argumentación. Entonces, no es lo mismo un profesor de historia de la Universidad de Costa Rica que nos aporte datos, información relevante, ¿verdad? A que esta persona sea el que lleve el proceso. Eso no se permite, no se permite personas externas en ese sentido. Entonces, para que lo tengamos bien claro, el profesor supervisor es el que va a llevar el proceso de investigación junto con el profesor, asesorándolo, ¿verdad? Igual que cuando se hace una tesis, ¿verdad? El profesor a cargo, ¿verdad? Que supervisa el proceso, es el que orienta el proceso de investigación como tal. Introducir, explicar y apoyar el proceso de monografía en todas sus fases, ¿verdad? Ahí incluye el trabajo de nosotros como coordinadores de monografía, asegurar el proceso de reflexión, asegurar que los estudiantes estén familiarizados con la probidad académica, que eso es sumamente importante, y explicar y establecer el cronograma como tal, que ya lo vamos a ver en otra parte, que es muy importante que los estudiantes lo tengan en consideración porque el detalle que tiene la monografía en sí es la cantidad de revisiones que ésta pueda tener. Entonces, si un estudiante tiene 2 revisiones de una monografía porque tal vez incumplió como parte del proceso, no es lo mismo que una monografía que se haya llevado a cabo todo el proceso y tenga un acabado más pulido de las ideas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante respetar el cronograma como tal. No sé si hasta ahí vamos claros o hay alguna duda. No. Ok. Papel del supervisor. En este caso, el profesor supervisor, como ya lo mencionamos, es el profesor que está acompañando al estudiante en el proceso. Y entiéndase la palabra acompañando. Es el profesor que va a tener la disposición sobre temas, sobre la estructura y otros temas. No es
una persona que edita, ¿verdad? En algunos casos se ha visto que el profesor se malinterpreta, que el profesor supervisor te ayuda, te da ideas, te edita la monografía y no, eso no se permite. El profesor supervisor supervisa el proceso, guía el proceso, acompaña, pero no edita, no facilita documentos, no le da forma a las ideas del estudiante, no, solamente acompaña el proceso. Entonces, el profesor supervisor lleva a cabo las 3 sesiones de reflexión obligatorias con el alumno, asegurarse de que los alumnos completen el formulario de reflexión, ofrecer una explicación en los casos en que el tiempo dedicado a la discusión de la monografía sea menor o mayor, pero eso ya es menor dentro de las cosas, redactar un informe y entregarlo al coordinador en caso de sospechas de que la monografía incumpla con ciertos parámetros, ¿verdad? Principalmente estructura y sobre todo la probidad académica. Y dentro de todo eso, obviamente el profesor supervisor acompaña el proceso y da guía al estudiante en todo momento, ¿verdad? Entonces, el estudiante literalmente no tiene en este caso excusa para decir que el profesor no lo está, ¿cómo se llama? El profesor no lo está supervisando adecuadamente o no lo está acompañando, porque prácticamente pasamos todo el tiempo en el colegio y aún así hay muchos mecanismos por los cuales el profesor puede recibir información por parte del estudiante mediante correos electrónicos, WhatsApp, entre otras cosas. Recordarles tal vez ahí desactivar los micrófonos porque siempre se escucha de fondo algo, y si tienen alguna consulta por el chat del grupo pueden hacérmela llegar para yo poder darles atención a las dudas que tienen en ese momento. Papel del alumno, muy importante, ¿verdad? Elegir una asignatura, eso prácticamente queda a criterio del estudiante, la asignatura que se elija, obviamente teniendo en consideración los criterios que nosotros como coordinador de monografía y Gavin Calderón como coordinador del programa dispongan. Esto obviamente ellos lo van a conocer más adelante y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo es que se desarrolla este proceso. Solo recordarles que si la reunión se corta es por obvias razones, porque tenemos un sistema que está limitado a 30, 40 minutos y esto puede traer que en algún momento la reunión pare. Pero seguiría en la segunda, inmediatamente seguiríamos con la siguiente reunión, que sería la segunda parte, que ahí ustedes en el correo y además de eso en el chat de los diferentes grupos, los profesores les enviaron los códigos. La segunda reunión, el código es 458-942-496. Ahí lo pueden revisar. Cualquier cosa lo pueden chequear y si no, con mucho gusto ahorita al final lo puedo repetir otra vez por cualquier consulta. Dentro de esto también tiene que asegurarse que la estructura cumpla con los requisitos propios de la asignatura. El profesor supervisor, insistimos, es el que lleva el proceso y puede aconsejar al estudiante sobre esto, pero definitivamente es el estudiante el responsable de que todo el proceso esté en todo momento cumpliendo con el lineamiento de la monografía y lo que pide el programa de bachillerato internacional, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan, cumplir todos los reglamentos y pautas, destinar al menos las 40 horas para el trabajo, esto es muy, muy importante, no podemos disponer de más tiempo para que ellos trabajen, ¿verdad? A veces ellos llegarán a un momento en el cual tienen mucha carga académica, exámenes, evaluaciones internas y otras, y por ende es muy importante que tomen en consideración que esas 40 horas son un mínimo muy importante tener en consideración. Leer y comprender los requisitos específicos de cada asignatura, ellos lo tienen muy claro, más adelante ya vamos a trabajar con ellos específicamente en cada uno de esos requisitos básicos.
cumplir con el cronograma dado por los coordinadores, ¿verdad? Eso se lo damos prácticamente ahora en agosto, el cronograma final de lo que va a ser la monografía, que como les digo, prácticamente va a ir desde agosto de este año hasta mayo del próximo año. Y ustedes pueden ir consultando a sus hijos, ¿verdad? Cómo van con ese proceso. Pueden consultar a los profesores supervisores, ellos están en toda la disposición de ayudarles, ¿verdad? Ustedes, teniendo el cronograma a la mano y sabiendo que esto es un proceso de un año, ustedes pueden hacer un mejor acompañamiento con sus hijos. Esto principalmente para estar enterados de todo el proceso como tal. Asistir a las sesiones de reflexión y entregar el formulario de reflexión, ¿verdad? Dice que está quedando sin tiempo, dice esta reunión terminará en 10 minutos, entonces en 10 minutos pasaríamos a la próxima reunión, que ahí les mandé por el chat el código, que es 458-942-496, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Proceso de investigación, vamos a ir relativamente rápido con esto. Es un proceso sistemático de recolección de información a través de un proceso que interpreta, modifica y crea conocimientos. Esto es muy importante tener en cuenta porque el trabajo que realizan los estudiantes principalmente tiene que ver mucho con la recolección de información e interpretación de esa información, ¿verdad? ¿Para qué? Para crear conocimiento. Al final la monografía es por decirlo de alguna forma, una recopilación de todos esos conocimientos que el estudiante ha adquirido para contestar una pregunta, que es una de las bases fundamentales. Dentro del proceso es obviamente organizado, se especifica una serie de detalles dentro del proceso como tal, por lo tanto es un proceso organizado, y proceso por objetivos, en el cual las conclusiones obtenidas son hechos reservados y estudiados, y no impresiones subjetivas o juicios de valor. De hecho, las monografías que por general tienen calificaciones más bajas o tienen calificaciones con menor desempeño son aquellas en las cuales por lo general se dan solamente impresiones subjetivas o juicios de valor, lo que nosotros llamamos estudios meramente descriptivos, mientras que las que tienen un mayor análisis de interpretación de datos, ¿verdad?, son las que tienen una mejor nota. Y el proceso como tal de investigación está dividido en varias etapas, cada una de ellas contempla un tiempo que el estudiante debería de tomar en consideración, ¿verdad? Cada una tiene momentos específicos para realizarse. Por ejemplo, en el caso de definir un tema, eso es, se sienta el estudiante con su profesor o supervisor y discuten un tema en particular. Aquí todavía no tenemos una pregunta definida. Todas las monografías se basan en preguntas de investigación. En este caso no tenemos todavía una pregunta como tal, sino que el estudiante tiene una idea de qué es un tema o cuál es el tema que él podría abordar en esa monografía. Después, cuando el profesor y supervisor le da el visto bueno de que el tema es viable para desarrollarlo, ¿verdad?, el estudiante busca, clasifica, analiza y evalúa las diferentes fuentes, ¿verdad? Las fuentes pueden ser tanto primarias como secundarias. Primarias me refiero tal vez a una persona que vivenció los hechos, o en el caso de secundarias pueden ser libros, tesis, entre otros materiales que ellos puedan buscar para definir más adelante lo que va a ser la pregunta de investigación. Todo este proceso lleva mucho tiempo, prácticamente de los 10 meses que tenemos para el desarrollo de la monografía, prácticamente lo que es definir un tema, búsqueda, clasificación y analizar fuentes y tener una pregunta, al estudiante se le va a ir la mitad del tiempo prácticamente, ¿verdad? Entonces, tal vez en algún momento el estudiante está un poco pegado en eso, como que no avanza y lo único que tiene es una pregunta y un montón de libros en la casa estivados en el escritorio que está leyendo, pero eso es muy normal. Obviamente ustedes tienen que estar al tanto de que no se quede el estudiante en eso, ¿verdad? Y siempre estar consultando a su profesor supervisor, ¿verdad? Cuando el profesor supervisor, le dice que está atrasado con el proceso, o usted lo puede llamar y decirle, ves que creo que el proceso va atrasado porque no avanza con respecto a esto. Entonces, todas esas consultas pueden hacerlas con su profesor supervisor para que él tome la consideración del caso y les diga qué pueden mejorar, qué pueden cambiar, ¿verdad? O cómo les puede ayudar.
Ya se ha dado el caso de estudiantes que se atrasan mucho con este proceso, esas 3 primeras partes, pero es porque tal vez están preocupados de que el profesor los pueda regañar o que el profesor les pueda decir que por qué están tan atrasados. Es uno de los puntos más relevantes, ¿verdad?, del trabajo de los estudiantes, y esta tiene que ir lo más delimitada posible. Esto es un trabajo conjunto con su profesor supervisor, por lo tanto, el trabajo que desarrollen en conjunto de forma colaborativa es muy importante, ¿verdad? Insisto, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier problema que se presente en cuanto al proceso con el alumno y el estudiante, pueden llamarnos a nosotros, a Graving, a mí, y también pueden llamar directamente al profesor supervisor, y él va a estar, la gran mayoría estamos en la mejor de las disposiciones de colaborar en todo momento, ¿verdad? No dejar las consultas y no dejar las sugerencias para el final del proceso total. Dentro del proceso también tenemos lo que es la estructura de la monografía, que por lo general todas las monografías se desarrollan en 2 partes, 2 capítulos. Cada uno de esos capítulos tiene una estructura definida y cada una de esos capítulos tiene una función para cada una de las asignaturas como tal, ¿ok? Entonces, cada uno de los estudiantes va a tener una estructura que desarrollar. Solo el caso de 3 capítulos, pero el resto de monografías prácticamente se desarrollan a partir de 2 capítulos. Para darles una idea, en el caso de la monografía en historia, tenemos un primer capítulo que es un marco teórico referencial, toda la información teórica necesaria para el desarrollo del tema en cuestión. En el segundo capítulo ya se hace el análisis para responder a la pregunta. En el caso de biología, es una monografía donde el primer capítulo nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el desarrollo metodológico de lo que es el experimento que ellos van a desarrollar para obtener los datos, para definir las muestras, entre otras, mientras que en el segundo capítulo ellos van a desarrollar lo que es ya propiamente el experimento y a partir de eso la recolección de datos y el análisis como tal, para darles una idea en ese sentido. Y dentro de las últimas partes, obviamente tenemos lo que es el proceso de redacción y edición de la monografía y la entrega final. Pero insisto, estas 2 últimas partes, lo que es la redacción, edición y la entrega, prácticamente eso se puede hacer en 15 días, un par de fines de semana, ¿verdad? Ya teniendo lo que es el tema, las fuentes, la estructura y la pregunta bien definidas, el estudiante puede desarrollar una monografía, y lo que es la parte de la redacción y la entrega fácilmente, pero ahí es donde necesitamos del esfuerzo en conjunto de todos, tanto yo como profesor coordinador, también como profesor supervisor, Grading, que nos va a estar ayudando en ese sentido, y de ustedes como papás, para que nos ayuden en todo momento a que si el estudiante se está atrasando con alguna de estas partes, no quedemos botados en el proceso y podamos lo más rápido posible la monografía, ¿verdad? Insisto, los profesores están en la mayor de las disposiciones a colaborar y ayudarlos en todo lo que sea necesario, ¿verdad? Importancia de la investigación. De hecho, hoy tuvimos la visita de 2 estudiantes de la generación del 2018 que estuvieron bastante contentos con el proceso de desarrollo del programa, porque esto les ha dado muchas habilidades para el desarrollo de sus carreras, ¿verdad? Muy interesante lo que ellos nos planteaban, ¿verdad? De cómo se sentían, ¿verdad? Cómo ellos les ayudó, ¿verdad? Pero sobre todo, cómo se les facilita. Este equipo de fútbol me olvidé los 75 y por excelencia académica me olvidé los 70.000 más. La persona que tiene... La nacional. Yo fui a Lina. La nacional, la UCR, la Monte. Yo diría a Lina, pues la gente que me dio más plata porque no me tiene que dar la beca económica, la beca de residencia. Tal vez la persona que tiene micrófono abierto nos ayuda un segundito. Ok, creo que ya. Muy importante lo que planteamos, la experiencia de estos exalumnos que llegaron hoy precisamente y nos contaron lo que se les había facilitado el proceso. No solamente el proceso en sí de monografía, ¿verdad? Sino también lo que es el proceso en sí. Sí, exalumnos, y pasaron ahí a saludar. Qué bueno. Jack. Dime. Esta vez para recordarles aquí, es que veo que Emanuel tiene el micrófono abierto, don Félix Hidalgo,
doña Carol, Lidia, a ver quién más. Es que sí, lo que tienen que hacer es como apretar ahí para silenciar el micrófono. Y entonces ya sí podremos trabajar tranquilos. Sí, si tienen alguna consulta o alguna cuestioncita que quieran aportarnos, los pueden aportar aquí por el chat. Aquí lo tengo abierto justo en este momento para que cualquier consulta se pueda resolver en el momento. Esto principalmente nos ayuda a ver que el programa tiene una base muy importante en cuanto al desarrollo de habilidades, que es importante para los estudiantes a nivel universitario, ¿verdad? Tal vez ellos no lo ven en este momento, ¿verdad? Ellos lo perciben como una carga muy fuerte, tal vez el proceso se vuelve en algún momento algo pesado, pero definitivamente con la experiencia que tenemos de los estudiantes egresados, sin duda es un programa que les aporta mucho al desarrollo de esas habilidades que necesitan, ¿verdad? Principalmente la parte de investigación, que es lo que nos atañe en este momento, ¿verdad? Lo que es la adquisición de conocimientos y sobre todo cómo les permite desarrollar y adquirir esos conocimientos por cuenta propia ellos, a partir del desarrollo de habilidades como autogestión, por ejemplo, o indagación. Estimula el pensamiento crítico y la creatividad. El proceso de aprendizaje es más significativo. Definitivamente ellos pueden desarrollar muchos temas y mucha información a partir del desarrollo de estos tipos de trabajos, la monografía, evaluaciones internas, ¿verdad? Lo que es la creación de conocimientos profundos, ¿verdad? Son mucho más interiorizados por parte de ellos a partir de ese proceso de indagación. Contacto con la realidad, ellos sin duda alguna conocen mucho de lo que es la parte de las culturas, en el caso de historia, el contexto de estas culturas y por qué debemos entender sus procedimientos, su forma de actuar, entre otras cosas. Y por último, el desarrollo de habilidades, que yo creo que es una de las bases más fuertes de este programa, que no solamente tiene que ver con la parte académica, de cargar al estudiante de conocimientos y cargar al estudiante de teorías, teoremas, entre otras cosas, sino que utilizar a partir de un conocimiento previo, a partir de un conocimiento que el estudiante indague, desarrollar esas habilidades que quizás es lo más importante. El hecho de darle un tema al estudiante para investigar, que él vaya a leer, que él gestione su tiempo para ver cuándo puede desarrollar y hacer la presentación, y el hecho de presentarla, ya él está haciendo indagación, está haciendo lectura, autogestión y sobre todo socializando esa información, que es lo más importante. Ahora vamos con el proceso de matrícula de la monografía. Este es un proceso que desarrollamos principalmente para llegar al punto de elegir los candidatos a monografía sin tener que basarnos en cuestiones como el azar, ¿verdad? No echarlos a todos en una tómbola y girarla y decir, a usted le toca biología, a usted le toca tal, no, sino tratando de hacerla tal vez como una forma como en algún momento se hacía en las universidades públicas, que se hacía por una primera opción y una segunda opción para que el estudiante pudiera observar a partir de lo que ha desarrollado durante este año, en qué áreas es donde él tiene tal vez una mayor facilidad o una mayor afinidad. Entonces, el proceso lo vamos a dividir en varias partes. La primera de estas partes, que se desarrolla ahora en julio, es el proceso de prematrícula, donde los estudiantes van a aportarnos cuál es la primera opción y la segunda opción. Primera opción me refiero al área específica o la asignatura específica en la que los estudiantes tienen mayor afinidad. Y segunda opción es la segunda área en la que ellos sienten cierta afinidad, pero tal vez no están tan seguros, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener las dos opciones como tal. En cuanto a la segunda parte, son talleres de monografía que se desarrollan principalmente julio o agosto, que son talleres donde cada uno de los profesores supervisores en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, historia, el departamento de historia, el departamento de biología, hacen un pequeñito taller donde van a informar a los estudiantes de las partes en general de la monografía, obviamente esto teniendo en cuenta la prematrícula de ellos. Entonces, este pequeñito taller se desarrolla para que los estudiantes terminen de definir cuál es esa asignatura en la que ellos quieren desarrollarla. En agosto se desarrolla ya lo que es la matrícula. Ya la matrícula prácticamente es el momento en el cual el estudiante define cuál es esa monografía, cuál es esa área específica donde va a desarrollar su monografía, y se le da
una pequeña nota donde se le dice su profesor supervisor y donde se le indica cuál es esa área donde él va a desarrollar la monografía, ¿verdad? Ya desarrollaría a partir de agosto y abril del otro año, 2019-2020, lo que es el proceso de investigación, y en mayo del 2020 él entregaría la monografía final en un formato de PDF, que más adelante vamos a ver unos ejemplos para que lo tengan en cuenta. Entonces, este es el proceso que ellos van a llevar. Obviamente, el proceso más largo, sin duda, es el proceso de investigación, ¿verdad? Como ya lo vimos antes. En la prematrícula, principalmente lo que deben hacer los estudiantes es completar el formulario, que más adelante, la próxima semana, se les va a entregar. Lo que es revisar el padrón de resultados de opción aceptada y estado de cupo por asignatura, que eso es algo que definimos más adelante, grading, junto con los compañeros, para ver cuál es el estado en cuanto a cuáles monografías se van a realizar y cuánto es el cupo por cada asignatura. Ahorita vamos a ver un ejemplo de a qué me refiero con opción aceptada y estado de cupo. Eso para que tengan una idea los estudiantes. El taller de monografía, ya ustedes saben, ¿verdad? En esa preaceptación los estudiantes van a un taller. Por ejemplo, si ponen primera opción, ponen historia y es la opción que se les preasignó, ellos van a ese taller de historia para que puedan entender cuáles son las pautas en historia para terminar de definir si es en historia que quieren hacer. El proceso de monografía, completan el formulario de monografía, asisten en compañía del padre, madre o encargado legal a la reunión de monografía, se hace una reunión general y en esta reunión se firma un compromiso del padre de familia en la reunión de monografía y compromiso del estudiante. Esto para ya dejar en actas como parte del programa y las políticas del programa, que el estudiante estuvo de acuerdo, que el programa está enterado y que el padre de familia está enterado. Y de igual forma esta reunión, esta pequeñita reunión, se está grabando para que Grady nos haga el favor de después difundirla para que la gran mayoría estén ya enterados del proceso como tal. Después el proceso de la matrícula, enviar el formulario. Este formulario junto con coordinación se establece lo que es el estado de cupo de asignatura, que eso depende de las diferentes puntajes, diferente cantidad de lecciones que tengan los docentes, entre otras cosas, que eso más adelante lo vamos a ver. Esto es un cuadro, como les digo, es meramente un ejemplo, ¿verdad? De cupo. Esto no es la realidad en este momento, ni mucho menos, es solamente una idea de lo que se espera aproximadamente por profesor. Ahí vemos el caso de historia, son 3 profesores, podrían supervisarse hasta un máximo de 18. Literatura, 2 profesoras, en el caso del ejemplo podrían supervisar hasta 12. En el caso de biología, 2 profesores, serían 10. En el caso de PIS tenemos una compañera, por lo tanto sería 1. En el caso de inglés y matemáticas específicamente tienen asignaciones especiales para cada uno de los profesores. Jack. Señor. Sí, tal vez este año vamos a tener la oportunidad de que en literatura pueda haber una compañera más y en PIS está la probabilidad también. Entonces esos números pueden variar un poquito, ¿verdad? Como decías vos, no hay nada escrito en piedra, entonces esa opción luego la analizamos y se las comunicamos a los chicos. Sí, de hecho, gracias. De hecho, este dato es solamente teniendo referencia a lo que más o menos se ha trabajado años anteriores. Esto no excluye compañeros que durante el proceso de capacitaciones hayan recibido las capacitaciones del caso y estén dispuestos a supervisar monografías como tal. Entonces, se puede dar el caso de que esos datos varíen, aumenten o disminuyen dependiendo de. Esto es solamente un ejemplo para que los padres tengan una idea de más o menos, con padres, madres y encargados legales tengan una idea de más o menos cómo es que se lleva a cabo el proceso. Después, el proceso de matrícula, en el caso de no disponer de espacio en una primera opción, tendrá la oportunidad de realizar la monografía en la segunda opción elegida por el estudiante. Por esto es importante que los estudiantes tengan una idea clara de cuál es la asignatura que ellos tienen mayor afinidad, ¿verdad? Ahí me preguntan que si el taller se hace solo de la primera opción. El taller generalmente se hace de la primera opción, pero los estudiantes pueden
y donde los compañeros que tal vez tienen dudas sobre la segunda opción, por ejemplo, si un estudiante puso como primera opción historia, va a la capacitación, tal vez tiene alguna duda porque la segunda opción es biología, él puede ir a consultar con el profesor de biología o la profesora de biología sobre el taller. Es un taller muy pequeño, entonces ellos prácticamente se lo podrían dar a los estudiantes si ellos quisieran consultar, porque tal vez son de segunda opción. Esto obviamente con la idea de que puedan, ¿cómo se llama? Puedan experimentar, tener una idea clara de cuáles son esas dos opciones. La cuarta idea es que en el caso de no lograr cupo en la segunda opción, el estudiante junto a coordinación y coordinación de monografía determinarán en qué asignatura podrá el estudiante realizar monografía, quedando a criterio de la coordinación dicha elección. Esto es la cuarta y última opción, pero prácticamente nunca se da. Prácticamente nunca se ha dado el caso de los que llevamos de coordinación de monografía. Ahí tal vez me corrige Grady si me equivoco, pero prácticamente ya llevamos 4 o 5 años con el proceso de monografía, como lo estamos realizando, como se los estamos explicando ahora, y prácticamente todos los estudiantes han quedado en la monografía que escogen de primera y muy poquitos en la segunda opción, pero prácticamente todos a la primera opción se van acomodando dentro de las diferentes asignaturas. 5 no es responsabilidad de coordinación o coordinación de monografía dar cupo en la asignatura que el estudiante elija si no sale previamente al azar. De ahí la importancia de que éste elija las dos opciones de preferencia. Como les repito, prácticamente esto no se da, no es un escenario probable. Prácticamente todos los estudiantes, como les repito, prácticamente quedan en la primera o en la segunda opción. Como les repito, prácticamente les podría decir que un 90 y el resto por ciento quedan en su primera opción y un pequeño porcentaje en la segunda, pero casi nunca recurrimos a estos últimos puntos. El proceso de investigación, una primera reunión de estudiante con su profesor supervisor, donde ellos van a definir la confección de un cronograma para definir los puntos claves en los que van a trabajar durante los diferentes procesos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en marzo? ¿Qué van a hacer en mayo? ¿Qué van a hacer en tal y tal fecha? Análisis básico de posibles temas, que es fundamental. El estudiante prácticamente de esta primera reunión debería tener una idea, una noción clara de cuál es ese tema que él podría desarrollar. El proceso investigativo, profesor supervisor con el estudiante, ¿verdad? Es uno de los procesos más largos y por ende debe de tener ese acompañamiento por parte del profesor supervisor, pero sobre todo el estudiante debe de comprometerse a ese proceso. Sin el estudiante estar comprometido en ese proceso, prácticamente el proceso está destinado a fracasar, ¿verdad? Por eso es muy importante el acompañamiento del profesor supervisor, que prácticamente todos van a estar al tanto de sus hijos, ¿verdad? Pero necesitamos definitivamente el apoyo de ustedes para poder ver la posibilidad de que ustedes estén siempre llamando a la institución, siempre pueden enviarme un mensaje a mí en cualquier momento para coordinar una reunión con algún profesor, ¿verdad? Eso lo podemos definir en cualquier momento, ¿verdad? Las puertas de la institución están abiertas para cualquier espacio que necesiten para consultar, para resolver dudas, lo que se necesite. Después de agosto, las clases de monografía se van a utilizar para lo que son consultas de APA, estructura, cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma. No es que la clase se deja de dar esa hora que tenemos por semana. Siempre se da, pero se adecua más a lo que es consultas sobre estructura, consultas de APA y cumplimiento del plazo del cronograma. En el caso mío, yo me siento con ellos para ver cómo van con el proceso. En el caso de yo encontrar algún atraso o algo, yo reporto a Grading y reportamos posteriormente a ustedes para que tomen las medidas del caso. Coordinar las reuniones periódicas de estudiantes y profesores supervisores, como ya Grading no lo mencionó, por lo general una mañana o una tarde al mes se saca un ratito en la mañanita para que los estudiantes se reúnan con sus profesores supervisores y puedan trabajar única y exclusivamente en esto, en el trabajo de monografía. Insisto, esto se les va a enviar con el suficiente tiempo para que ustedes coordinen con sus hijos para que lleguen a clases
en esos espacios temprano. En muchos de los casos los estudiantes llegan a las 7:30 o 8 porque creen que como es el día de la mañana que pueden trabajar en monografía pueden llegar tarde y no. Se les va, si los profesores supervisores ven que los estudiantes llegan tarde, sencillamente van a mandar el reporte y obviamente se les va a llamar la atención del caso. Y si esta práctica es recurrente y los estudiantes no muestran ese interés por esos espacios, definitivamente las próximas reuniones van a ser cada vez más distanciadas, precisamente por la falta de interés que ellos mostrarían al estar faltando a esas reuniones, ¿verdad? Esos espacios que son tan importantes y que sobre todo, aparte de que revisten una fuerte importancia, en BI no tenemos ese tiempo para poder aportar mañanas y tardes cada tanto tiempo para poder dárselas a sus hijos. Entonces, es muy importante tomar en consideración esto y cumplir con esos espacios. Y la entrega final, el estudiante entrega a su profesor supervisor la monografía completa en formato de PDF. Esto para tenerlo en cuenta al final. Jack. Cualquier detalle, sí. Perdón, sí, para el punto anterior, tal vez aclarar a los papás, nosotros cedemos el espacio para que ellos trabajen y siempre lo hacemos así. Sin embargo, si uno nota que, por ejemplo, los espacios no se aprovechan, entonces no podríamos seguir dándolo. Por lo general, no ha pasado tampoco, la gente lo aprovecha mucho, pero sí es bueno hacer la salvedad para que todo el mundo esté bien informadito. El tema de probidad académica quizás es uno de los puntos que tal vez han escuchado más de sus hijos, ¿verdad? Esto no es otra cosa más que, como nos lo explica bien la organización del IB, la probidad académica constituye un conjunto de valores y conductas basadas en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y sirve para promover la integridad personal, generar respeto por la integridad y el trabajo de los demás y garantizar que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades para demostrar los conocimientos y las habilidades que han adquirido durante sus estudios. Esto, resumidas cuentas, lo que busca es la probidad académica, que el estudiante, a partir de su investigación, respete el trabajo tanto de otros investigadores, historiadores, biólogos, sociólogos, entre otros, y den referencia de ese trabajo, ¿verdad? De estas personas, que obviamente no es de ellos, ¿verdad? Den referencia dentro de esto. Ahí es donde nosotros incluimos todo lo que tiene que ver con probidad académica, que es promover altos estándares de probidad académica, que todos los trabajos sobre todo sean originales, ningún trabajo que se note o que tenga algún nivel de sospecha por parte del profesor, supervisor en sí, de que tiene alguna información que tal vez no es original de parte del estudiante y que no está previamente referenciada, todas esas monografías o trabajos van a ser remitidos otra vez al estudiante para que lo corrija, porque en caso contrario estaría incurriendo el estudiante en una falta grave, ¿verdad? Y como tal perdería prácticamente el derecho al diploma del programa. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Toda información, como lo dice el punto 3, toda información debe estar citada debidamente y dar referencia de la autoría de las personas a las cuales el estudiante hace referencia. Citar todas las fuentes utilizando un formato estándar. Aquí hay que hacer la aclaración de que el IB nos da la opción de escoger cualquier formato o incluso la institución poder crear un formato estándar para poder referenciar. Nosotros lo que hemos elaborado es un formato que es un estándar básico a partir de lo que es APA, que lo hemos elegido porque APA prácticamente es el estándar que se utiliza por lo general en la gran mayoría de centros educativos universitarios. Por lo tanto, nos parece uno de los más acertados para trabajar como base para esto, ¿verdad? Obviamente no es APA al 100%, ¿verdad? Porque hay ciertas cuestiones de estructura que nos pide la IB propias de ellos, que se salen un poquito de la estructura de APA como tal, pero prácticamente buscamos que sea lo más parecido a. De hecho, ellos tienen un material, es un libro de APA como tal, que es
bueno, ese yo lo hice hace un par de años atrás, que es precisamente para que los estudiantes tengan una base, digamos que más clara, ¿verdad? Un material más claro de lo que es el proceso de hecho, en este momento, vamos a ver, se los voy a compartir solo un segundito para que lo veamos. Se los comparto ahí en pantalla, que es este folletito, que todos lo pueden ver ahí. Es un folleto, no es muy extenso, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente unas 40 y algo de páginas. En otro momento se los dábamos impresos y todo, y les cobramos una módica suma por el folleto, pero prácticamente en este caso lo estamos dando digital, obviamente para revisión meramente del colegio, ¿verdad? No está prohibida su reproducción total o parcial, ¿verdad? Y ustedes saben todo ese proceso. Es un trabajo que es un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Para poder recopilarlo y obviamente para que ellos lo tengan en sus manos. Ahí pueden revisarlo ustedes con sus hijos, no hay ningún problema. Este material está en disposición de ellos en el correo y prácticamente tiene todos los puntos necesarios para que sus hijos puedan desarrollar una monografía y sobre todo cualquier trabajo que ellos vayan a desarrollar dentro del colegio. Por lo tanto, es sin duda alguna, ¿verdad? Poco probable que los estudiantes vayan a incurrir en algún tipo de práctica, ¿verdad? Poco ética por parte de ellos, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería que ellos consulten bien este material y sobre todo que puedan junto con ustedes revisarlo para que sea mucho más claro su desarrollo dentro de los diferentes trabajos. Los profesores no enviarán a revisión ningún trabajo que se sospeche de conducta contraria a la probidad académica. Esto obviamente es una disposición prácticamente del IB, obviamente es una disposición que se ha tomado por parte del colegio, puesto que esto traería como consecuencia problemas para la institución, ¿verdad? Y además, obviamente, quedaría muy mal como tal el programa si esto se sale, ¿verdad? Nosotros tenemos, insisto, una serie de filtros, tanto la supervisión del profesor, tanto otras instituciones nos ayudan con un programita de detección de similitud, que esto nos ayuda a detectar antes de que se envíen las monografías ciertos detallitos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les voy a compartir una pequeña información de lo que es una monografía. Esto es prácticamente una monografía, de hecho, esto es una monografía de historia que tiene una A como tal. Ven que es un formato bastante tipo académico, ¿verdad? Muy bien elaborado, con sus respectivos capítulos y todo, y sobre todo, al final del trabajo, posee las referencias bibliográficas a las que el estudiante o la estudiante accedieron y referenciaron durante su trabajo. Por lo tanto, es muy importante. Este trabajo lo envía el estudiante en mayo del 2020 y nosotros lo enviamos a que otro compañero de otro colegio nos pueda facilitar un programa que tienen ellos para detección de plagio y pueda hacernos una revisioncita. Dice que la reunión terminará en 10 minutos. Yo espero terminar en esos 10 minutos, si no, se iniciaría la tercera parte, ¿verdad? Pero espero terminar en esos 10 minutos. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Esta es una monografía que se envió y ya tiene el material, la información respectiva de lo que es la revisión. Vamos a irnos al final para que vean, por ejemplo, esta monografía solamente tuvo un 10% de similitud y aquí nos indica prácticamente todos los detalles de hecho, si pueden apreciar, aquí el mismo programa nos marca la información que el estudiante se cree que tiene cierta similitud. Obviamente, en este caso, podemos ver este ejemplo que a pesar de que tiene similitud bastante
grande, ¿verdad? Porque es una cita completa, el estudiante nos aporta la cita como tal. Entonces, en estos casos no hay problema, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, han habido monografías con 20, 30% de similitud, pero siempre y cuando se respete esto, no hay ningún problema, que cumpla con esta referencia, con este sistema que nosotros utilizamos como tal, ¿ok? No sé si ahí estamos bien, estamos con alguna duda, me la hacen saber por este medio. Ok, perfecto. Si alguien tiene alguna duda, por favor, la hace llegar por el chat y con mucho gusto la vamos a ir solucionando. La política de probidad académica está establecida dentro de la política educativa. Estos documentos los pueden obtener de diferentes áreas, ¿verdad? Pero principalmente los estudiantes se las pueden facilitar a ustedes o yo mismo se las puedo enviar en todo un documento que les puedo hacer llegar con grading, ¿verdad? Jackson. Sí. Sí, tal vez a los papás, en la página bipalmares.com está la política de probidad académica. Entonces ellos la pueden descargar ahí para ver las faltas, lo que se considera plagio, todas esas situaciones. Entonces, por lo demás, la presentación, todo creo que está muy claro. Más bien, muchas gracias por el esfuerzo y a los papás que se han conectado. Sí. Pero para que lo puedan descargar por ese lado también. Sí, sobre todo agradecer a los papás la participación, ¿verdad? Y igual, esta presentación, los documentos que les he enseñado, se los podríamos facilitar, ¿verdad? Para que los vean, salvo los trabajos de monografía, obviamente eso no se pueden facilitar, pero sí, lo que es la presentación y otros documentos como son estos, ¿verdad? De probidad académica, uso eficaz de citas y referencias, el programa del diploma de los principios a la práctica y el reglamento general del programa del diploma, que son documentos que pueden acceder ustedes para que todo quede lo más claro posible. Ahí tienen una imagen, este es el documento que está vigente a la fecha, el 2019, y es el que utilizamos nosotros para el uso eficaz de citas y referencias bibliográficas en monografía. Este es un cuadrito que los estudiantes tienen, que son los criterios básicos o los requisitos básicos que ellos necesitan para definir, para establecer cualquier referencia que tengan ellos dudas o consultas. Igual, el profesor supervisor puede está al tanto de esto, ¿verdad? Y él puede hacerles cualquier sugerencia con respecto a, yo como profesor coordinador también voy a estar en la mejor de las disposiciones de poder revisarles y poder ayudarles en todo lo que tiene que ver con APA. Descripción general de lo que es los descriptores de evaluación, ya para terminar, muy importante, ¿verdad? La evaluación, nosotros la realizamos en 5 criterios. Cada uno de los criterios tiene una descripción y tiene un método a utilizarse. Por ejemplo, lo que es el enfoque y el método, que es el criterio A, tiene lo que es la parte del tema, la pregunta y la metodología y tiene un valor de 6 puntos. Lo que es el criterio B, ese conocimiento y comprensión, tiene que ver todo lo que es la parte de contexto, terminología propia de cada asignatura, conceptos específicos y también tiene un valor de 6 puntos. El criterio C, que es pensamiento crítico, lo que es la parte de investigación, análisis, discusión y evaluación, es donde tenemos mayor puntaje, 12 puntos en total. Por eso les decía, dentro de las habilidades que más valora Bachillerato Internacional está lo que tiene que ver con el proceso de investigación, lo que es el análisis, la discusión y la evaluación. Por ejemplo, en el caso de historia, de diferentes perspectivas. Entonces, esto es un punto muy importante. Si la monografía, insisto, es una monografía que no se trabajó bien, es una monografía que tal vez no se le dedicó esas 40 horas y queda muy descriptiva, quiere decir que va perdiendo mucho de este puntaje, de estos 12 puntos. Por lo tal, es muy importante trabajar en eso. Solo en presentación, que es el criterio A, B, C, D, que la estructura y diseño nos dan 4 puntos. O sea, si el estudiante cumple con todo lo que es estructura, ya tenemos asegurados por lo menos 4 puntos. Y lo que es el compromiso, que es la parte de reflexión, que son 6 puntos, que nos dan, que es el proceso y enfoque de la investigación como tal. Y esto nos daría un puntaje de 34 puntos en total.
Insisto, si los estudiantes revisan por fuera y encuentran otro documento que tal vez tenga otra calificación, por favor, no lo tomen en consideración porque las monografías nuevas van con este otro criterio, que son 5 criterios y que tienen un total de 34, solo para que lo tengan ahí en consideración. ¿Cómo se califican estas bandas? Esto es lo que nos dan un aproximado, ¿verdad? Para una monografía excelente de A, estamos hablando que la monografía tiene que llegar de 28 a 34 puntos. Para una monografía que tiene un bueno, que es B, tiene de 22 a 27. Y para satisfactorio, sería una C, tiene que ir de 16 a 21 puntos. Que ahí es donde está el grueso de las monografías de nosotros, por dicha. Gracias al trabajo de los estudiantes, de los demás compañeros y el proceso en sí de todo el programa, ¿verdad? Casi la gran mayoría podríamos decir que están muy, muy cerca de lo que es B y C, y en buenos casos, ¿verdad? Hay muchos casos de monografías con A, ¿verdad? Pero es un trabajo, insisto, de parte de los compañeros y de los estudiantes que han realizado ese proceso. Mediocre es una D y va de 8 a 15 puntos, ¿verdad? Y la que lamentablemente no quisiéramos, que es la E, que es elemental, que va de 0 a 7 puntos. Estos casos, cuando el estudiante tiene una E, no obtiene el diploma, no tiene derecho al diploma. Puede tener todos los puntos de todas las asignaturas, puede el estudiante tener un A en el ensayo de teoría del conocimiento, el estudiante puede ser destacado en todas las áreas, pero si no entrega monografía o entrega una monografía que tiene E o que cae dentro de los criterios de probidad académica como una falta grave, el estudiante prácticamente perdería el derecho al título de bachiller internacional. Entonces, por eso es muy importante tomar en consideración estos puntos, ¿ok? Como Graving lo aclara, en los 11 años prácticamente no hemos tenido una E dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, por dicha ha sido un proceso bastante exitoso. Y ya para terminar, este es el cronograma que más adelante se los vamos a enviar para que lo tengan en cuenta, pero los hijos de ustedes prácticamente ya están entre julio y agosto, que es prácticamente el proceso donde vamos a tener las primeras reuniones y vamos a estar reunidos con ellos poco a poco con los profesores supervisores para que lo tengan ahí en cuenta.